El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta fiesta de la transfiguración nos invita, por una parte, a reflexionar en la misericordia de parte de Dios para con los suyos, sabiendo que pronto se acercaba su pasión. Él había hablado unos días antes de ellos por primera vez acerca de la pasión allá en Cesarea de Filipo, diciéndoles claramente que el Hijo del Hombre iba a ser entregado a los sumos sacerdotes y escribas, y iba a ser entregado a los gentiles, y moriría, y al tercer día resucitaría. No entendieron nada, no entendieron que Pedro lo llevó aparte después de haber confesado que Jesús, por primera vez, la primera confesión que aparece en el Evangelio clara de quién es Jesús: y tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y escuchó de Jesús: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Después de estas palabras, de esta confesión, el Señor tiene que hacer a un lado a Pedro y decirle: apártate de mí, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Porque quería disuadirlo, es decir, hacerlo caminar en sentido distinto a la voluntad del Padre, en el camino que Él venía y en la misión que Él venía a cumplir. Así que este es el contexto en el que esto ocurre. El tiempo de ir a Jerusalén para vivir su pasión se acerca, y el Señor quiere fortalecer y dejar en ellos una semilla de luz que les dé fuerza cuando van a vivir la pasión, que los escandalizará, que los hará a Pedro negar al Señor, a Judas traicionarlo, a los demás abandonarlo, y quedarán con una gran consternación, un gran dolor. Y el Señor quiere fortalecerlos, dejar sembrada en ellos una semilla, y sobre todo de la gloria que es propia de Él, para que vean que este que les habla, y se escucha hoy en el Evangelio como el Padre habla desde esa nube misteriosa que los envuelve: este es mi Hijo amado, en el que tengo todas mis complacencias, escúchenlo. Así que todo esto que Jesús estaba diciendo queda confirmada la invitación del Padre del cielo a atender a esas palabras, porque son palabras que son de vida eterna. Así que con esas palabras, con esta experiencia en la que además acompañan a Jesús Moisés y Elías, para que se vea la conexión que hay de todo lo que ha pasado en el pueblo de Dios hasta ese momento y hasta el final. Todo esto apunta hacia dónde vamos, no solo hacia dónde iba Jesús, cómo iba a vencer a la muerte. De hecho, volverá a hablarles de la pasión. Después de esta experiencia es la segunda vez que les habla, y Él les hablará una tercera vez de la cercanía de la pasión.
Y esta cercanía de la pasión que los va a escandalizar, que es incomprensible para ellos, aunque estaba claramente profetizada por los profetas, que Jesús tendría, el siervo de Yahvé, que tendría que sufrir todas las humillaciones imaginables, cargar sobre sí todos los pecados del mundo, etc. Todo esto, a pesar de que estaba anunciado claramente en la Escritura, de ello no querían oír una sola palabra. Lo que querían era quedarse sentaditos viendo la gloria del Señor, hacer una tienda, no para ellos, querían hacerle una tienda a Moisés, otra a Elías y otra a Jesús. Y cuando están en eso, desaparece todo, se termina la visión de la gloria de Cristo. Pero esto queda, como lo ha dicho San Pedro en su carta, queda en ellos grabado toda su vida. Con esto el Señor ha querido que tuvieran una visión de hacia dónde caminábamos. No solo caminaba Jesús, que era la gloria de su resurrección, sino hacia dónde caminamos todos los que lo seguimos. Porque esto que hemos visto que ha pasado a Él, esto pasará a nosotros también. También nosotros quedaremos transfigurados en su luz, es decir, envueltos, invadidos, transformados en la misma luz de su gloria. Este es el destino nuestro. Pero el Señor, como sigue a continuación en la historia de Jesús y de los apóstoles en ese tiempo, de ahí de que ven y el Señor les concede tener esta visión maravillosa, de ahí hay que bajar del monte, de este monte de éxtasis y de gloria, que es el destino final que nos espera. Hay que bajar a la realidad, hay que bajar a la lucha, porque la vida en la tierra es una milicia. Aquí estamos para luchar. El destino al que nos llama el Señor es un destino eterno, gloriosísimo, como Él, es Él mismo. Pero para llegar y poseer esta gloria, tenemos que hacer el trabajo de creer en el Hijo de Dios todos los días, en nuestra vida concreta, y no quedarnos atrapados queriendo vivir una vida de Tabor aquí en la tierra, porque eso no puede ser. La vida cristiana y la de todo ser humano, la realidad es que es una vida llena de complicaciones, de trabajos, de obstáculos, de oposiciones, y para quienes siguen a Jesús a veces de persecuciones e incluso de muerte. Y el Señor no nos esconde, Él no ha escondido a sus discípulos esta realidad, pero sí les ha hecho ver la gloria hacia la que somos, hacia la que caminamos. Entonces, como dice San Pablo, respecto de esa dimensión penosa y dolorosa que nos toca vivir aquí a todos en la tierra, a esa dimensión, dice San Pablo, que los sufrimientos de acá abajo son nada, los pequeños sufrimientos que tenemos que abrazar aquí abajo en la tierra, y obstáculos que hay que superar y dificultades que hay que vencer, son nada en comparación de la gloria que nos tiene preparada el Señor para toda la eternidad. Entonces, sabiendo que el final del camino es un final gloriosísimo, mucho más de lo que vieron, porque no pudieron ver. Pedro, Santiago y Juan no pudieron ver toda la gloria de Jesús porque habrían muerto. Es imposible ver a Dios y seguir con vida. Así que solo vieron como una manifestación adaptada a la capacidad de ellos, y aún así quedaron en éxtasis. Pero era algo limitado, no es la gloria como es, tal como es en el cielo, cuando se verá a Dios cara a cara. Porque cuando esto llegue, quedaremos totalmente transformados en Él, y ya se ve que Pedro y Santiago y Juan, aún después de ver esta gloria del transfigurado, no quedaron transformados totalmente en Él. Bajando de ahí ya estaban peleando, viendo quién iba a ser el primero, quién era el último, quién iba a ocupar, quién se iba a encargar del dinero, etcétera, etcétera. Es decir, esta transfiguración dejó solo una semilla, pero no los transformó totalmente, como dice San Juan,
que seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Así que en la tierra, y podemos pedirle al Señor que nos conceda tener una experiencia parecida a la de los apóstoles, si conviene y es la voluntad de Dios, para que se fortalezca nuestra fe. Pero tenemos todas estas testimonios que debieran de bastarnos para saber que el camino en la tierra es un camino acompañado de la cruz siempre y que la meta es gloriosísima. En fin de cuentas, esta gloria inmensa que ha de manifestarse es este reino de la divina voluntad al que estamos también caminando. ¿Cómo va a ser esa manifestación en sentido externo que podamos nosotros gozar de ello? No lo sabemos, pero sí sabemos cuál es la gloria interna que este inmenso tesoro tiene, porque la vida en la divina voluntad es la vida del cielo en la tierra. Y esta ya se puede empezar a vivir aquí en la tierra. Tenemos los conocimientos que Él nos ha dejado, que son luz, para transfigurarnos en ellos y vivir nuestra vida en medio de las dificultades que toda vida en la tierra tiene, vivirla en la luz de su voluntad. Y eso le pedimos al Señor, que nos transfigure en la luz de su Evangelio y en la luz de su santísima voluntad, para poderlo seguir a la gloria. Que así sea.